lección del día de hoy. Los domingos pasados vimos 5 lecciones que se llamaban Dios se preocupa por los niños cuando están tristes. Hoy vamos a empezar unas lecciones nuevas. Estas historias, todo se va a basar en la Biblia. Ya sabemos que las lecciones pasadas también hablábamos historias de la Biblia, ya aprendimos muchas cosas, pero ahora vamos a aprender qué es y por qué es tan importante ese libro, que es la Biblia. Recuerden que todos ya debemos tener listo ahí en nuestra casa nuestra Biblia, decirle a nuestros papás y a nuestros abuelitos que la lleven para leerla y leerla todos los días, ¿sí? Entonces vamos a descubrir en estos estudios, en estas historias, por qué este libro es tan importante. Bueno, fíjense bien, Dios nos habla de muchas maneras, y nosotros tenemos que escucharlo y tenemos que entender lo que Él nos dice y lo que Él nos pide que hagamos. Fíjense bien, aquí dice, tenemos que escuchar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros escuchar a Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros cuando Dios nos está hablando? ¿Cómo podemos nosotros entender qué es lo que Dios quiere de nosotros? Tal vez muchas personas o ustedes han escuchado que les han dicho, ¿cómo puedo creer en Dios si yo nunca lo he visto? O nos preguntan, ¿a poco tú alguna vez has visto a Dios? ¿Cómo sabes que de verdad existe? Pues en estas historias vamos a poder aprender a responder esas preguntas y vamos a saber cómo es que nosotros podemos creer en Dios a pesar de que no lo hayamos visto. Fíjense bien, dice la Biblia que Dios nos habla de diferentes maneras y que Dios nos dejó muchas cosas para que nosotros aprendamos quién es Él y para que nosotros lo conozcamos a Él. Entonces, también dice la Biblia que Dios, los pensamientos que Él tiene son muy diferentes a lo que nosotros pensamos. A veces hay cosas que nosotros no entendemos, incluso nosotros que sabemos de Dios y que creemos en Dios y que leemos la Biblia. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos o no sabemos qué significa o no entendemos por qué pasa. Pero la Biblia muy clarito dice que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos que el Señor. Entonces, si se fijan en este dibujito, es una imagen del espacio. Aquí podemos ver satélites, aquí podemos ver planetas, aquí podemos ver galaxias, podemos ver estrellas. ¿A cuánta distancia creen ustedes que está la estrella que tengamos más cerquita? Si ustedes voltean a ver el cielo en la noche, está lleno de estrellas y se miran así muy pequeñitas. ¿Se han puesto a pensar qué tan lejos está una estrella de nosotros? Pues está muy lejos, no las podemos alcanzar, muy lejos está. Así es la grandeza de Dios. Dios está muy por encima de nosotros y nosotros no alcanzamos a entender todo lo que Dios quiere decir, pero sí podemos entender algunas cosas que Él nos ha dejado para que podamos saber, conocer quién es Él y entender su palabra. Entonces, dice la Biblia que hay personas que no entienden y que no creen en Dios porque dice que su pensamiento está enceguecido, quiere decir que no pueden ver. ¿Y saben qué es lo que hace que no podamos ver y que no podamos entender quién es Dios? Eso es nuestro pecado. Las cosas que hacemos mal, cuando nosotros pensamos cosas malas, decimos cosas malas o hacemos cosas malas, eso es pecado y eso no nos deja ver claramente quién es Dios y conocerlo. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder entender y escuchar a Dios? Pues necesitamos quitarnos esa venda de los ojos, quitar nuestro pecado, hacerlo a un lado
y de esa manera nosotros vamos a conocer a Dios. Entonces nosotros debemos poner mucha atención a las maneras que les voy a decir ahorita, cómo Dios nos habla. Fíjense, esto que les dije ahorita que dice la Biblia está en Isaías 55, versículos 8 y 9. También está en 2 Corintios 4:4 y también en Romanos 11, versículos del 31 al 33. A lo mejor se los dije muy rápido, pero pueden ponerle pausa al video para que los busquen en su Biblia y ustedes los vayan leyendo, ¿sí? Bueno, ahora les voy a decir una de las maneras en la que Dios nos habla. La primera, y Dios nos habla por medio de la creación. Aquí lo voy a poner en el pizarrón. Dios habla por medio de la creación. Fíjense bien, les voy a enseñar unas imágenes de aquí. Aquí dice abajito, Dios habla por medio de la creación. Ahora tenemos tres imágenes diferentes. Aquí en la primera imagen, ¿qué alcanzamos a ver? A ver, Cherlyn, a ver, Melissa, Melanie, Briana. Alcanzamos a ver estrellas, como ya habíamos dicho ahorita. Fíjense que Dios creó las estrellas. Y ustedes seguramente ya vieron esta historia algunas de las veces que han venido al templo y también a lo mejor la han leído de la Biblia, porque en la Biblia dice que Dios creó todo. Fíjense, las estrellas, aunque nosotros las veamos aquí muy pequeñitas, son muy grandes. Y Dios se encargó de crearlas, de hacerlas y de ponerlas todas en el cielo. Fíjense, entonces Dios tiene cuidado de la creación, de lo que Él hizo. ¿Y qué nos quiere decir Dios? ¿O qué nos dice Dios por medio de las estrellas? Pues Dios nos dice que Él hizo cosas grandes y muy bonitas y que están muy lejos también. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por hacer todo esto y todo lo hizo para que nosotros lo podamos ver y disfrutar, y a través de eso nos habla Dios. Ahora, ¿qué tenemos en el dibujito del medio? Nada. A ver si alcanzan a ver. En el dibujito del medio tenemos montañas, nubes, agua, árboles y flores. ¿Han olido una flor? Una rosa, un alcatraz, tulipanes, hay muchas flores muy bonitas. Bueno, todo eso también lo creó Dios. ¿Y qué nos quiere decir Dios? Al momento de que Él creó las flores, el pasto, los árboles, las montañas, Dios nos quiere decir que a Él le gustan las cosas hermosas. Todo lo bello, todo lo bonito, todo lo hermoso, Él lo creó. Así como también los creó a ustedes. Dios nos creó a nosotros somos creación suya. Entonces, Dios hace cosas muy hermosas por nosotros y para hablarnos por medio de su creación. Ahora, ¿qué tenemos en esta tercera imagen de acá? A ver, Flamet, Sebastián, Emiliano, Fernanda. En esta última imagen vemos unos rayos, lluvia, una tormenta muy fuerte, el mar todo agitado. ¿Qué nos quiere decir Dios en medio de esta imagen o a través de esta imagen? Que aunque haya momentos difíciles, que aunque haya tormentas, Dios está con nosotros. Dios también nos habla a través de los truenos, ¿sí sabían? Cuando llueve muy fuerte y hay nubes y chocan y truenan, es la voz de Dios. Entonces ustedes no tienen por qué asustarse si hay truenos muy fuertes, porque entonces ustedes saben que Dios nos está hablando por medio de la creación. Y que cuando hay truenos, que cuando hay relámpagos, que cuando hay lluvia o tormenta, Dios también nos está hablando. Y todo esto
es para enseñarnos algo. ¿Sí? Entonces ya saben, que siempre todo lo que Dios creó es hermoso y lo hizo porque a Él le agradó y porque le pareció bueno. Muy bien, ahora les voy a escribir otra circunstancia en la que Dios, otro momento en el que Dios nos habla. Dios nos habla por medio de su cuidado. Número 2. Dios nos habla por medio de su tierno cuidado. A ver, si alcanzan a ver esta imagen. ¿Si han visto ustedes los pajaritos, cómo hacen su nido y cómo ahí tienen a sus pajaritos pequeñitos y luego van y les dan de comer? Si ustedes han observado esto, se han dado cuenta que ellos, a pesar de que parece que están muy pequeñitos y muy frágiles, construyen un nido muy fuerte y muy resistente. Ellos hacen muchos viajes buscando palitos, buscando tierra, buscando lodo para hacer su nidito. En estos momentos, en muchas casas hay golondrinas. Ellas hacen su nido en el techo de las casas y tienen sus pajaritos pequeñitos, luego van a buscar comida y vienen y se las dan a ellos para que coman y crezcan. Bueno, pues así como estos pájaros cuidan a sus pajaritos pequeñitos, así Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que Dios sabe si un pajarito se cae de su nido y Dios los cuida para que no les pase nada. Ahora, así como ellos comen para crecer, nosotros tenemos que alimentarnos de la Biblia para poder crecer en sabiduría y conocer a Dios, ¿sí? Ellos necesitan comer para que puedan tener fuerzas, pues nosotros necesitamos también leer la Biblia para que nosotros conozcamos a Dios y aprender mucho de Él. Entonces, si Dios cuida de los pajaritos que están pequeñitos, que no tienen casa o un techo, y les ayuda a hacer su casita, su nido, también nos cuida a nosotros, siempre. Cuando nuestros papás van manejando y nosotros vamos con ellos, o cuando nos duele la pancita o la cabeza o nos llevan al doctor, siempre Dios nos está cuidando, ¿sí? Entonces ya llevamos 2 maneras en las que Dios nos habla. Ahora, también Dios nos habla por medio, déjenme escribirlo, Dios habla por medio de nuestra conciencia. ¿Qué será nuestra conciencia? Bueno, todos cuando nacemos ya teniendo nuestra conciencia, pero muchos no le hacemos caso. ¿Qué es la conciencia? Pues la conciencia es cuando ustedes hacen algo malo y luego como que una voz ahí adentro de nosotros nos dice, oye, eso que hiciste está mal. ¿Sí les ha pasado? Cuando, por ejemplo, alguien se le cayó dinero y ustedes lo agarran y se hacen como que nadie los miró y se quedan con el dinero, y luego su conciencia, su voz de adentro les dice, oye Sherlyn, eso que hiciste está mal. Oye Nara, eso que dijiste está mal y a Dios no le agrada. Oye Melissa, eso que tú estás viendo está mal y a Dios no le agrada. ¿Sí les ha pasado? Bueno, pues Dios nos habla por medio de nuestra conciencia y necesitamos tener mucho cuidado y necesitamos hacerle caso a nuestra conciencia porque es la que nos ayuda a no hacer cosas malas.
Si ya hicimos eso malo y nuestra conciencia nos dice, oye, eso que hiciste está mal, pues nosotros debemos arrepentirnos y ya no volverlo a hacer, ¿sí? Ahora, a veces nuestra conciencia también nos dice cosas buenas, porque a veces ayudamos a los demás, o a veces compartimos nuestro lonche, o nuestros juguetes, o le ayudamos a nuestros papás a recoger nuestro cuarto sin que ellos nos digan. Entonces nuestra conciencia, nuestra voz interior nos dice, ay, sí, Daniel, tú hiciste muy bien, así como lo hiciste, está muy bien. Sí, Flamet, qué bueno que hiciste eso sin que tu mamá te lo pidiera. Eso también es bueno. Entonces nosotros debemos hacerle caso siempre a nuestra conciencia y para que nosotros sepamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si le agrada a Dios o si no le agrada. Pero, ¿qué pasaría si nada más por medio de estas tres cosas, de la creación, de su cuidado y de nuestra conciencia, nos hablara Dios? Pasaría que a lo mejor muchos no le harían caso a su conciencia y aunque su conciencia les diga, oye, eso está mal, pues a lo mejor ellos lo seguirían haciendo porque, pues que al cabo nadie me dice nada y todos los demás también lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. O si en algún accidente nos pasa algo, nosotros podemos decir, ay, pues no que Dios siempre me cuida, ahí no me cuido. Pues no, Dios se preocupó porque haya otras maneras en que nosotros sepamos que Él está con nosotros y que hay otras maneras también en que nosotros podamos conocerlo. Y estas son, ahí les va, la número 4, Dios nos habla por medio de su Hijo. Dios se aseguró o se quiso asegurar de que siempre nosotros supiéramos o conociéramos de Él. Por eso es que Dios mandó a su Hijo Jesús a venir aquí en la tierra. Ya habíamos visto también esto, ya les había explicado esto. El Señor Jesús vino, aquí nació, aquí creció, aquí estudió de la Biblia, aquí en la tierra el Señor Jesús predicó y les habló a muchas personas y sanó a muchos enfermos. Y toda la gente lo conocía y sabía lo que Él hizo. Entonces, dice aquí, miren, por ejemplo, aquí en esta imagen, dice, Dios habla por medio de su Hijo. Aquí está el Señor Jesús y Él es una persona que no podía ver. Y el Señor Jesús lo sanó, lo curó y Él pudo ver con sus ojos ya. Entonces, todo lo que hizo el Señor Jesús, la gente lo sabe y lo conoce y sabe que el Señor Jesús vino, anduvo haciendo todo esto y luego murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero el Señor Jesús se quedó ahí en la cruz, ¿se quedó muerto? No, el Señor Jesús resucitó porque Dios, su papá, así lo quiso. Y para que Él pudiera tener esa victoria sobre la muerte y que todos vieran que de verdad era el Hijo de Dios. La Biblia dice que una vez un discípulo le preguntó al Señor Jesús, Señor Jesús, muéstranos a Dios, muéstranos a tu Padre. Y el Señor Jesús le dijo, ¿tanto tiempo me has visto a mí y dices que no conoces a mi Padre? Si tú me has visto a mí, has visto a mi Padre y conoces a mi Padre. Entonces, si nosotros sabemos de Jesús, de su historia y creemos en Él, hagan de cuenta que nosotros conocemos a Dios, lo que Él hace, y los que vivieron en aquel tiempo, pues hagan de cuenta que lo vieron, que pudieron ver a Dios. Entonces, ¿se acuerdan de la pregunta del principio donde decíamos, ¿cómo podemos creer en Dios si no lo hemos visto? Pues sabemos que Jesús vino al mundo y que al conocerlo a Él, nosotros conocemos a Dios. Y por eso nosotros sabemos que Dios existe y que Dios es poderoso, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho también en otras historias
que el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra no cometió ningún pecado, ninguno. Él no hizo nada malo. Y que ese ejemplo del Señor Jesús es el que nosotros debemos seguir. Si Sebastián y Emiliano han hecho cosas malas, ustedes deben seguir el ejemplo del Señor Jesús y que su conciencia les diga, oigan, eso está mal, ya no lo vuelvan a hacer, ¿sí? Entonces, nosotros debemos seguir este ejemplo. Pero ahora ustedes pueden decir, ay, hermana, pero pues el Señor Jesús vivió hace muchos años, a mí ni me tocó verlo, ni a mis abuelitos, ni a mis papás, a ver, ¿cómo voy a creer que sí de verdad vino? Bueno, pues Dios dijo, si hay muchas personas que no vivieron en el tiempo que vivió Jesús, a lo mejor no van a creer, va a pasar eso. Por eso Dios nos dejó, ¿qué creen? ¿Qué dice aquí? La Biblia. Dios habla por medio de la Biblia. Dios se aseguró de que aunque Jesús vivió hace muchos años, todo lo que Él hizo quedara registrado aquí en la Biblia, para que cuando nosotros la leamos, entendamos y aprendamos lo que el Señor Jesús hizo y que no nos quede duda que de verdad eso pasó. Ya habíamos visto que la Biblia, Dios mandó a unos hombres para que le escribieran. Dios les dijo, escribe esto y ponle esto. Y ya habíamos visto que todo lo que dice aquí en la Biblia es verdad y pasó hace muchos años. Entonces, por eso, Dios se aseguró de que todos tuvieran acceso a la Biblia para que pudieran creer y pudieran saber todo lo que el Señor Jesús hizo aquí, ¿sí? Entonces, esa es otra forma en la que Dios nos habla. Dios nos habla por medio de la Biblia. Y acuérdense que eso es lo que estamos estudiando ahorita, la Biblia. Vamos a saber por qué es tan importante que nosotros estudiemos y leamos la Biblia, porque Dios nos habla por medio de ella. Ahora, la Biblia no nada más habla de Jesús, porque la Biblia se escribió muchos años antes de que el Señor Jesús naciera y estuviera aquí. También nos cuenta otras muchas historias. Nos habla de José, nos habla de Moisés, la Biblia nos habla de la creación, cómo Dios creó todo, nos habla de Noé, de muchos personajes, no nada más de Jesús. Entonces, Dios quería que todas esas historias nosotros las supiéramos y aprendiéramos y nos dejaran una enseñanza y que nosotros entendiéramos que debemos obedecer lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué cosas de valor tienen ustedes en su casa? Que ustedes digan, ay, yo pienso que esto es muy caro. Acuérdense que el domingo pasado vimos que la tablet cuesta mucho dinero, que un celular cuesta mucho dinero, que un carro último modelo cuesta mucho dinero, ¿verdad? ¿Qué otras cosas ustedes tienen en su Biblia que ustedes digan, esto vale mucho para mí o para mis papás? A lo mejor joyas, a lo mejor su mascota, a lo mejor para ustedes es muy valiosa su mascota, sus juguetes tal vez. Bueno, pues déjenme decirles que todo eso sí vale mucho, pero la Biblia vale muchísimo más. La Biblia es un gran tesoro que Dios nos regaló cuando le pidió a los hombres que la escribieran y que nosotros podamos tenerla. Fíjense, hay Biblias que cuestan mucho dinero porque son Biblias de estudio. Hay otras que cuestan más poquito porque son Biblias más pequeñitas o que no tienen tantos aportes de algunos autores. Sin embargo, no importa lo que cuesta la Biblia, el libro, importa todo lo que dice adentro, todo lo que está escrito aquí. Aquí en la Biblia dice que la Biblia es más preciosa que el oro, es más valiosa que el oro.
y que todo lo que dice aquí sabe más dulce que probar la miel de un panal. Por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia, este gran tesoro que el Señor nos dejó, para que nosotros digamos, tengo un gran tesoro en mis manos, y no porque valga mucho dinero, sino por todo lo que aquí dice, que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de Él y de su Hijo. Y porque aquí vamos a encontrar consejo para todo. Si nos sentimos tristes, podemos leer la Biblia y confortarnos o saber que Dios nos conforta. Si estamos preocupados, la Biblia nos ayuda a depositar toda nuestra preocupación en Dios y decirle que Él nos ayude. Si estamos enfermos, la Biblia dice que hagamos oración unos por otros. Entonces podemos pedirle a nuestros papás, a nuestros abuelitos, y ellos pueden pedirle a otros hermanos que oren por nosotros. Todo, para todo lo que ustedes quieran consejo, está en la Biblia. Por eso es un gran tesoro que nosotros tenemos. Y aprovechen ahorita que ustedes la tienen en su casa y que pueden leerla, porque hay muchas personas que no tienen una Biblia. Hay muchas personas que no pueden conseguirla, pero también hay muchas personas que no los dejan leer la Biblia. Si los ven leyendo la Biblia, ¿qué creen que pasa? Los matan. Porque la gente no quiere que conozcan a Dios. Entonces ustedes que tienen una Biblia en su casa, aprovéchenla, porque tal vez puede llegar un día en el que ya no nos dejen leerla, o que tengamos que leerla a escondidas. Pero para ese entonces ustedes ya se van a saber muchos versículos y ya van a saber muchas cosas que dice aquí. Entonces aprovechen y lean este gran tesoro que el Señor nos dejó. Miren, aquí está este dibujito donde dice, bueno, está una niña acostada en su cama. Tiene su Biblia, tiene un cuadernito y un lápiz donde está haciendo apuntes. Dice, lee la Biblia, lean su Biblia siempre, en todo momento, no se cansen de leerla. Aunque lean un versículo pequeñito todos los días, con eso es suficiente, pero léanla, no se olviden de leerla nunca. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros debemos obedecerla y debemos leerla siempre. Fíjense, cuando ustedes les dan una dirección para ir a la casa de un amiguito o a la casa de algún familiar, ¿cómo les dicen? Les dicen, vive en Chávez, vive en Francisco y Madero, en la colonia 16 de septiembre, en el número 25. Entonces ustedes tienen esa dirección y van buscando Francisco y Madero, colonia 16 de septiembre, número 25, hasta que llegan al lugar. Primero obviamente van a buscar el municipio, que es Francisco y Madero. Después van a buscar la calle, la avenida, la calle, que sería 16 de septiembre, y luego el número de la casa, que sería el 25. Bueno, así nosotros podemos usar nuestra Biblia. Si yo les digo, por ejemplo, que busquen en su Biblia el Salmo número 19, versículo 1, lo primero que vamos a buscar es dónde está el libro de Salmos. Y para eso, ustedes deben saber que el libro de Salmos está más o menos a la mitad de su Biblia. Pero también ustedes deben saber que en las primeras hojitas de su Biblia viene un índice. Miren, aquí en las primerititas hojitas viene un índice, y aquí vienen escritos todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, como yo quiero buscar Salmos, pues aquí voy a buscar Salmos, está acá, y miren, aquí dice en qué página está. Dice que está en la página 687. Hagan de cuenta que Salmos es como si yo dijera, voy a buscar el municipio de Francisco y Madero. Entonces me voy rápido a Salmos. Salmos capítulo 19. El capítulo vendría siendo como la calle o la avenida que nosotros estamos buscando, que era 16 de septiembre, así se llamaba,
pero nosotros vamos a buscar el capítulo 19. Y el versículo, que es el número chiquito, sería el número de la casa, que yo les había dicho que era el 25, pero aquí vamos a leer el versículo número 1. Salmo 19, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Dice así, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otra vez. 1, 2, 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense, ya dimos con nuestra dirección, como si estuviéramos buscando un lugar, pero nosotros buscamos un versículo. Ahora, este versículo se lo van a aprender de memoria. Y este versículo es muy hermoso porque nos dice todo lo que Dios nos habla por medio de su creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¡Qué hermoso! Si ustedes hoy pueden salir en la noche, estarse un ratito afuera de su casa y voltean a ver el cielo, vean cuántas estrellas hay, vean la luna. A lo mejor van a ver hasta estrellas fugaces, esas que pasan así muy rápido. Dense un momentito para que ustedes contemplen la creación de Dios, la grandeza de Dios y que vean que Dios nos habla por medio de su cielo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo hizo Dios. El sol, los árboles, el agua, las montañas y todo eso nos habla de Dios. Dios nos habla por medio de la creación, por medio de su cuidado, por medio de nuestra conciencia, por medio de su Hijo Jesús, por medio de la Biblia. Todo esto es lo que nosotros aprendimos el día de hoy y que nosotros sabemos y entendemos que Dios nos habla y que Dios quiere que lo conozcamos. No se les olvide que tienen que leer su Biblia siempre para que ustedes puedan crecer. Porque si no la leen es como si no comieran. Si ustedes no comen se van a quedar chaparritos, flaquitos, desnutridos. Si ustedes no leen su Biblia no van a crecer y no van a aprender y no van a conocer la gloria de Dios y toda la creación que Él hizo para nosotros y para aprender de Él y conocerlo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que llevan de tarea el Salmo capítulo 19, versículo 1. Ese se lo van a llevar de tarea. Y del concurso que estábamos haciendo, quiero decirles que tenemos un empate entre Nara y Melanie y Briana. Entonces, como ellas están empatadas, pues a las dos les vamos a dar su premio de las preguntas anteriores. Muchas felicidades y que bueno, nos da mucho gusto que participaran. Nos gustaba mucho ver sus videos contestando, sabemos que son muy inteligentes. Entonces ahorita, para terminar, vamos a hacer una oración. Quiero que cierren sus ojitos y que repitan después de mí lo que yo voy a decir, ¿sí? ¿Listos? Cerramos los ojitos. Dios, te damos muchas gracias porque tú nos hablas por medio de muchas cosas. Gracias por todo lo que creaste y porque en esa creación también estoy yo. Gracias porque me cuidas, porque me das alimento y un hogar. Gracias por tu Hijo Jesús, porque nos hablas por medio de Él. Ayúdanos a seguir su ejemplo de no cometer pecado. Gracias también por la Biblia, por ese tesoro que nos diste. Ayúdanos a leerla todos los días para crecer en sabiduría
y en gracia delante de ti y de los hombres. Bendice nuestra familia. Bendice tu iglesia. Cuídanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues esta fue otra lección y nos vemos en el próximo video.